Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy tenemos un tema que va a prender fuego a la farándula. Prepárense porque hoy vamos a hablar de OMG. Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y sí, como leyeron en el título, vamos a destapar la supuesta cita secreta que lo confirma, o al menos eso parece. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las fotos, las especulaciones, y por supuesto, la química innegable entre estos dos bombones turcos. Vamos a analizar todas las pistas que circulan por internet, y vamos a ver si realmente hay motivos para creer que Hande y Kerem volvieron a encender la llama del amor. Así que preparen sus palomitas, sus jugos, lo que sea que les guste para relajarse y disfruten de este vídeo. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chismecito, noticia, análisis de series turcas, y todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda un montón. Empecemos con el chisme. Como ya saben, Hande Erzel y Kerem Bürsin fueron la pareja sensación durante y después de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkapme en turco. Su romance en pantalla se tradujo en una conexión real, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Sus apariciones públicas, sus fotos juntos, sus mensajes de amor en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Eran la envidia de todos. Recordemos esas románticas fotos en el Mediterráneo, esos besos robados en eventos importantes, y esas declaraciones de amor que nos hacían suspirar. ¡Qué tiempos aquellos! Pero como suele pasar, la historia de amor llegó a su fin, y anunciaron su separación en 2022, dejando a todos los fans con el corazón roto. Recuerdo muy bien el día que salió la noticia. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo estaba en shock. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Era un montaje? Eran las preguntas más frecuentes. Y aunque la tristeza invadió a muchos, también hubo respeto por la decisión de ambos. Después de todo, el amor no siempre es eterno, y a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y, por lo que se sabe, ha estado soltera. La hemos visto brillar en la serie Bambaşka Biri, demostrando su talento y versatilidad. Su estilo ha evolucionado, y su belleza sigue cautivando a todos. Y aunque ha sido relacionada con algunas personalidades, ninguna relación se ha concretado. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando mucho y ha tenido algunos romances que no prosperaron. Lo hemos visto en proyectos internacionales, y ha seguido cultivando su imagen de galán. Es un actor talentoso y carismático, y su vida amorosa ha sido siempre un tema de interés. Recordemos sus relaciones cortas pero intensas, que alimentaron las portadas de las revistas del corazón. Pero ¿qué pasa cuando el destino, o quizás los paparazzi, vuelven a cruzar sus caminos? Exacto. Drama. Y en este caso, un drama que nos encanta. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen reencuentro romántico? Y aquí es donde entran en juego las fotos que supuestamente confirman su reencuentro. ¿Cuáles son estas fotos? Bueno, son varias, pero vamos a destacar las más relevantes. La primera tanda de imágenes que desataron la locura en redes sociales fueron capturadas en... Atención. Un lugar que amamos. En un restaurante. Exacto, se dice que fueron fotografiados en un restaurante de Estambul cenando juntos. La fuente de estas fotos es bastante difusa. Algunos dicen que fueron tomadas por un fan, otros por algún paparazzi que logró infiltrarse. Lo cierto es que las fotos existen, y en ellas se puede ver a Hande y Kerem compartiendo mesa, charlando animadamente y riendo. El restaurante en cuestión, según se rumorea, es un lugar muy conocido por las celebridades. Un lugar concurrido pero a la vez con un ambiente íntimo y sofisticado. Perfecto para una cita discreta. ¡Qué astutos! ¿Qué tan fiables son estas fotos? Bueno, ese es el gran debate. Por un lado, las fotos existen y parecen auténticas. Vemos a Hande con un look casual, pero elegante, y a Kerem igual de guapo que siempre.
Por otro lado, la calidad no es la mejor, y algunos han especulado que podrían ser retocadas o manipuladas. Han salido los típicos detractores a decir que todo es un montaje. Que son fotos viejas. Que son fotos manipuladas. ¡Ay, la envidia! Pero, ¿para qué manipular fotos de dos personas que ya fueron pareja, y que son amigos? No tiene mucho sentido. Si el objetivo fuera dañar la imagen de alguno, no se molestarían en tomarse la molestia. En mi opinión, las fotos parecen bastante reales. Y seamos sinceros, aunque fueran retocadas, la química entre ellos es innegable, y eso es lo que importa. En las fotos podemos apreciar la complicidad entre ambos. Se miran, se ríen, y parece que la conversación fluye de manera natural. Parecen dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. ¿O tal vez algo más? Ahí está el misterio. Pero aquí no terminan las pruebas. Después de estas fotos, empezaron a circular rumores sobre otros encuentros. Se dice que fueron vistos en eventos privados, y que han estado en contacto constante a través de mensajes y llamadas. ¡Guau! Aquí la cosa se pone candente. Se habla de encuentros en casas de amigos comunes, de escapadas secretas, y de conversaciones telefónicas que duran horas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! La imaginación vuela. ¿Será que están volviendo a conectar? ¿Será que el amor, como el ave fénix, renace de sus cenizas? La intriga nos mata. Ahora bien, ¿por qué tanta especulación? ¿Por qué tanto revuelo? Pues primero porque Hande y Kerem son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Son guapos, talentosos, y tienen una química que traspasa la pantalla. Son ídolos de masas, y todo lo que hacen es noticia. Sus fans están locos por ellos, y sueñan con verlos juntos de nuevo. Segundo porque su relación fue muy mediática, y muchos fans quedaron con la esperanza de que volvieran a estar juntos. La historia de amor de Love is in the air caló muy hondo en el corazón de la gente. La pareja que se amó en la ficción, luego se enamoró en la vida real, y eso generó una conexión especial con el público. Verlos separados fue un golpe duro para muchos. Y tercero porque la gente adora el drama. Y vaya si este tema da para drama. Nos encanta el chisme, la especulación y la intriga. Y seamos sinceros, el mundo del espectáculo nos brinda dosis diarias de este ingrediente. Es parte de la magia. Pero, más allá de las fotos y los rumores, ¿qué podemos analizar? ¿Qué nos dice el lenguaje corporal? ¿Qué nos dice el contexto? Vamos a desmenuzarlo. Preparen sus lupas. Primero, la química. La química es innegable. Incluso en las fotos de baja calidad, se puede ver la conexión que existe entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se acercan, hay algo. Es algo que no se puede fingir. La manera en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen, y todo habla de una conexión especial. Recordemos las escenas de Love is in the air. La pasión, la ternura, la complicidad. Todo eso se trasladó a la vida real. Y aunque el tiempo haya pasado, esa chispa parece seguir ahí. ¿Será que el amor verdadero nunca se olvida? ¿Quién sabe? Segundo, el contexto. Si realmente están en contacto, si se ven, si pasan tiempo juntos, eso es significativo. No es normal que dos personas que fueron pareja, y que terminaron su relación, sigan frecuentándose de esta manera, a menos que haya algo más. ¿Por qué estar juntos si no hay un interés real? Si se están viendo a escondidas, si evitan ser fotografiados, si mantienen el secreto, todo apunta a una posible relación. Es como si quisieran proteger su intimidad, y no quieren que nadie se entrometa. ¡Qué romántico! Tercero, las declaraciones. Tanto Hande como Kerem han sido muy discretos con respecto a su relación. No han confirmado ni desmentido nada. Y esto, señores, es sospechoso. Si no hubiera nada, seguramente lo habrían negado de forma rotunda. Si solo fueran amigos, hubieran salido a desmentir los rumores, pero no lo han hecho. Pero al no decir nada, dejan la puerta abierta a la especulación. Y a nosotros nos encanta. Es como si quisieran mantener el misterio y dejar que la gente hable. ¡Qué inteligentes! Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar las redes sociales.
Ambos son muy activos en Instagram, y aunque no se dedican mensajes directos, ni se siguen mutuamente, qué misterio, siempre hay alguna pista escondida. Un me gusta en una foto, un comentario en una publicación. Todo cuenta. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Hay realmente una cita secreta? ¿Hay motivos para creer que Ande y Kerem están juntos de nuevo? Bueno, la verdad es que no podemos asegurar nada con certeza. Pero basándonos en las fotos, los rumores, la química y el contexto, podemos decir que hay algo. Algo está pasando. Ya sea una amistad muy cercana, o un romance secreto, lo cierto es que Ande y Kerem siguen conectados, y eso es lo que nos importa. Quizás están dándose una segunda oportunidad. Quizás solo son amigos. Quizás están probando las aguas. ¿Quién sabe? Lo importante es que ambos estén felices y que sigan brillando con su talento y su carisma. Pero, ¿qué pasaría si realmente están juntos? ¿Cómo sería su relación? ¿Sería diferente a la anterior? ¿Habrían aprendido de sus errores? Hay tantas preguntas. Yo creo que si se dan otra oportunidad, sería una relación más madura y consolidada. Con más experiencia, y con más ganas de hacer las cosas bien. Y con la madurez que han adquirido. Estoy segura de que podrían construir una relación sólida y duradera. Así que, ¿cuál es mi veredicto? Yo creo que hay una alta probabilidad de que estén saliendo, o al menos, de que estén intentando darse una segunda oportunidad. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos estén felices, y que sigan brillando con su talento y su carisma. Y bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué les parece esta posible reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Quiero saber sus teorías, sus expectativas y sus deseos. No se olviden de ser respetuosos en sus opiniones, y de debatir de forma sana y constructiva. Respeto ante todo. ¿Creen que es una estrategia para llamar la atención y generar más interés en sus proyectos? ¿O creen que realmente se aman y están intentando volver a estar juntos? Díganmelo todo. Y para terminar, me gustaría leer qué es lo que más les gusta de esta pareja. ¿Qué es lo que los enamora de Ande y Kerem? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Cuéntenme sus historias. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Gracias por acompañarme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué más les gustaría que analizara? ¿Qué otros temas de farándula les interesan? Quiero saberlo todo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí encontrarán más contenido, más chismes y más sorpresas. Nos mantenemos conectados. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.